las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Qué bueno que podemos compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras, agradeciendo las palabras de Jesucristo de San Mateo 18:20, que dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Nosotros estamos agradecidos por la grandeza de tu misericordia para con nosotros. Estamos en tu presencia tal y como somos, deseando que tu propósito se cumpla en nuestras vidas y que nosotros podamos disfrutar de tus libertades en sentido general. Muchas gracias, Señor, por todo. Gracias por este momento en que vamos a hacer uso de tus palabras. Rogamos que podamos hacerlo con toda veracidad y de acuerdo a lo establecido por tus santas palabras, para gloria de tu nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, tendremos siempre una palabra de gratitud a nuestro Señor, porque nos ha dado sus palabras para que nosotros tengamos una regla de fe y conducta que esté siempre acorde con su propósito. Es un gran privilegio. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Pablo dice gloriosamente, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué bueno! Y ojalá que le demos a Dios siempre la oportunidad de que esa revelación suya se convierta en una vivencia en nosotros, porque así seremos siempre victoriosos. Y la primera victoria para nosotros sería el que Dios esté contento con nosotros, en que nuestro accionar tenga verdadera coherencia con su santa voluntad. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y claro, esa verdad y esa justicia están en la palabra de Dios. Por eso, el creyente fiel, en una evaluación justa, pone la palabra de Dios en primer lugar y desea que todo su accionar, iniciando desde sus pensamientos, esté de acuerdo con esas verdades del Señor, y que esas verdades abarquen todo lo que somos en nuestra Trinidad, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, en todo. Que sea la esencia misma de nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Sí necesitamos la ayuda de Dios hoy más que nunca para que esto se convierta en una realidad en un mundo tan convulsionado y con tantas ideas contradictorias y sobre todo frente a la manifestación diabólica del sistema teológico del sistema religioso que manejan diabólicamente el sistema teológico y conciliar. ¿Por qué tanta dureza en estas palabras? Porque nosotros entendemos que la manera más segura de perderse es tomar el camino equivocado. Imagínese usted, si a alguien le diagnostican alguna enfermedad de muerte y el facultativo le da una orden que con su autoridad puede darle: haz esto, haz aquello, no haga esto o no haga lo otro, y usa tal o cual medicamento, y esa persona, por la razón que sea, desoye la voz autorizada del médico y viola lo que esa autoridad le ordenó, pues nada, tiene todo el derecho a hacerlo, pero es un muerto seguro. Y no se puede alegar que fue una cosa u otra. No, esa persona se suicidó porque quien sabía y quien podía le dijo cómo era y él no lo hizo, o ella. Por eso, hermanos amados, ese interés tan grande que mostramos, y en lo personal quisiéramos que lo que nos queda de vida, utilizarlo con el mayor esfuerzo posible, con el mayor interés posible, con el mayor amor posible, para llamar la atención con respecto a la palabra literal de la Biblia. Que Dios nos ayude.
Durante estos días hemos estado leyendo algunas cartas de la Biblia. Nos hemos interesado mucho, sobre todo en los escritos del hermano apóstol Pablo. Bueno, tal vez porque son más en número, porque también estamos muy interesados en los escritos aparte de los evangelios, los escritos de Pablo y los escritos de Pedro y de Juan, porque son figuras emblemáticas del evangelio, y uno como el hermano apóstol Pablo recibió la revelación para hablarnos de todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana, incluyendo todo lo que tiene que ver con nuestra vida en lo espiritual. Tenemos en esta oportunidad la bendición de poder leer a Primera de Tesalonicenses. Esta es una cartita hermosa de unos 5 capítulos y aproximadamente 84 versículos. Si usted no lo ha leído alguna vez, pues léalo con nosotros ahora, y se la recomendamos porque entendemos que le va a ser de mucha bendición y que ya es una necesidad, hermano amado, hermana amada, que usted tenga un conocimiento básico de la palabra de Dios. Leamos Primera de Tesalonicenses, iniciando en el capítulo 1. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, acordándonos, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis venido a ser ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos nada que decir, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Jesucristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que, por lo cual también nosotros, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron o padecen de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir otra vez a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no se turbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante del Señor en su venida? Sí, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio, para exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Además, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme acerca de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y que siempre nos recordáis con cariño y amor, deseando vernos como también nosotros a ustedes o a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro dirija nuestro camino hasta ustedes, y el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con ustedes, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo debéis conduciros, así abundéis, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, porque vosotros mismos sabéis que, como habéis aprendido, que debéis amarse unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si sabemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino seamos sobrios, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y de la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos,
oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con ósculo, con beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias a Dios. Esas son las palabras de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses completo. Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Gracias a Dios por esa revelación dada a mi hermano apóstol Pablo. Gracias a Dios por la distinción que se hizo, que Dios le hizo, y mi hermano apóstol Pablo, a los hermanos de Tesalónica, gente como nosotros, con semejantes pasiones y con grandes dificultades para poderse mantener dentro del lineamiento de la palabra de Dios y para mantener el vínculo de comunión que debe unirnos como hijos de Dios. Y gracias a Dios porque también nosotros, a tantos miles de kilómetros de donde se dijeron esas palabras, escritas por un hombre prisionero, anciano y pobre, pero muy lleno del Espíritu Santo. No nos alcanza en la palabra para agradecer esos tantos motivos de agradecimiento y ese tanto deseo de reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas en sentido general. Que Dios nos ayude. Cuando usted o yo leemos esta hermosa cartita, pues somos muy bendecidos y tomaremos algunos minutos solamente para por lo menos repetir algunos de los versículos más destacados de cada capítulo, porque no podríamos argumentarlo todo a causa del tiempo. Pero por ejemplo, hay una declaración del hermano apóstol Pablo muy franca y que él quiso que quedara bien claro en la mente y en el corazón de los hermanos de Tesalónica. Nos interesa mucho este versículo bíblico porque vivimos en el tiempo de la exhibición y donde la maldición ancestral del sistema teológico y conciliar ha hecho su hábitat diabólicamente en medio del pueblo de Dios a tal grado que la exhibición y la imposición del manual, del método, de la norma, del expositor y del comentario bíblico, aparte de que es el producto de la fábrica de mentiras del mundo teológico, aparte de eso, nos lo venden y nos lo venden caro, pero como si fuera poco también nos lo impone. ¿Y por qué decimos que nos lo impone? Bueno, usted no puede ser parte de ningún grupo teológico y conciliar si no consume la mercancía de su fábrica de mentiras. Por lo menos esas. El manual, el método, la norma, el expositor y el comentario bíblico, presentados de 1000 maneras, con 1000 adornos, cada uno más mentiroso y más separado del centro de la voluntad de Dios, expresado en sus palabras. Pero hermano amado, aquí está
el lado opuesto del asunto. Hermano apóstol Pablo, viejo, abandonado, extremadamente pobre y preso por el testimonio del Señor, le dice a los hermanos de Tesalónica: nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros. Pero antes que expliquemos esto, vamos a recordar un versículo que está anteriormente. El versículo 4, primera de Corintios, de Tesalonicenses 1:4, dice: nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay adulación. Ahí no hay un propósito de entretener a nadie. Ahí no hay el propósito de recibir un reconocimiento humano. Sencillamente el hermano apóstol Pablo glorifica a Dios y bendice a esos hermanos, expresándole el sentir de su corazón, de él y de sus compañeros. Nos acordamos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Obra de fe. ¿Qué es una obra de fe? Es todo aquello que aportamos en favor del reino de Dios, pero que lo hacemos a través de nuestros semejantes, porque no alcanzamos a Dios para darle nada, ni le vamos a comprar nada a Dios, porque usted y yo no hemos recibido nada que lo hayamos comprado. La Biblia dice: ¿quién te distingue o qué tienes tú que no lo hayas recibido? Lo hemos recibido todo. Y lo cierto es que yo no hago nada para ser salvo. Hago algo porque soy salvo. De manera que la obra de mi fe es todo aquello que yo invierto como una simiente de amor en favor de los demás, en cualquier sentido, iniciando desde una sonrisa hasta lo que tenga mayor precio materialmente. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Muchas veces se nos hace mucho más fácil hacernos los indiferentes frente a la situacionalidad de desventaja de los otros. En otras palabras, se hace más fácil que usted diga: no es asunto mío, o que yo diga: no es asunto mío, que lo haga otro, que lo corrija a otro. Pero mi trabajo de amor es advertirle a alguien, aunque quizás hasta lo único que reciba sea malquerencia de esa persona, pero mi trabajo de amor será siempre decirle: ten cuidado, no lo haga, es peligroso, sobre todo lo que venimos de lejos y hemos visto muchas cosas. No debemos callarnos, es una obra de amor advertir a aquel que no sabe cómo son las cosas, para evitarle que caiga en esa desgracia. Acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, si usted dedicó o está dedicando mucho tiempo, ha sido muy constante en esperar en los otros, oiga, cambie de rumbo, que va mal.
dependa de Dios. Sea constante en la confianza en Dios. Ok, es posible que mi hijo me favorezca. Es posible que mi padre me favorezca, que mi hermano me favorezca, que mi amigo me favorezca, y puede ser que hayan situaciones en las que yo puedo decir sí, pero él me lo debe, porque yo sembré en él esto y aquello, como dicen los charlatanes ahora de siembre esto y siembre lo otro. Es probable, hermano, que eso pase. Ajá, pero ¿y qué va a pasar si él o ella no lo hace? ¿Qué le va a pasar a usted si el hijo es indiferente? ¿Qué le va a pasar a usted si la madre es indiferente? ¿Qué le va a pasar si la pareja es indiferente? El negocio mejor del mundo es que el creyente fiel en el Señor tenga constancia en la esperanza en el Señor, porque el Dios nuestro es el único que hace manantiales en medio del desierto, porque nadie nos ama como Él, y Él nunca nos va a fallar y nunca nos va a decepcionar. Por eso Pablo en el verso 5 dice: nuestro evangelio no llegó a ustedes con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Que Dios nos ayude a entender estas sencillas palabras y veamos ahora Primera de Tesalonicenses 2:5. Brevemente, Pablo dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No usamos palabras lisonjeras. Esa es la adulación diabólica que ha permeado tan tremendamente, tan diabólicamente la iglesia del Señor. Hay que oír la forma en que algunas gente hablan supuestamente reconociendo la grandeza espiritual de un hombre o de una mujer, cuando realmente él no cree eso, y el mismo que está recibiendo la adulación tampoco lo cree, pero los dos son de la misma calaña y usan eso como una moneda de cambio entre ellos. Así lo ha hecho el sistema teológico y conciliar por milenios. Así lo ha hecho siempre, porque esa es una manifestación del mismo diablo para trastornar el verdadero sentido de lo que debe ser nuestra verdadera honestidad en la presencia del Señor, que nos permita decir sí, sí, no, no, blanco a lo blanco y negro a lo negro, bueno a lo bueno y malo a lo malo. Nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia. Y otra cosa, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles del Señor. Ya no tenemos más tiempo, pero hermano amado, ¿usted sabe lo que es buscar gloria de los hombres? O buscar que alguien nos reconozca. Hermano amado, nadie es más que nadie, ni nadie merece más que nadie, pero todas las cosas que sirven para algo, todas las cosas tienen un precio. Todo lo que tiene importancia tiene un precio. Y para todo el accionar en todo sentido, eso tiene un precio. Muchas veces nosotros vemos a alguien en una posición y pensamos que quizás eso fue que se lo encontró por ahí o accidentalmente le cayó en la cabeza. No, en la mayoría de los casos
eso ha costado lágrimas, sudor, vergüenza, indiferencia, penas y muchísimas cosas más. Por lo tanto, el pretender que se nos dé gloria por algo que no nos ha costado nada y que no hemos invertido nada en eso y que no sirve para nada, necesariamente tiene que ser pecaminoso y nos va a conducir fuera de la realidad, porque el que vive de comparaciones no es nadie, ni él, ni es él, ni es otro. Y yo no gano nada con que usted diga algo demasiado excelente sobre mi persona, cuando yo sé que en realidad no es así. Es preferible que me conforme con la indiferencia de cualquiera y hasta con la contradicción de cualquiera, cuando yo tenga una verdadera posición en la presencia de Dios y sea honorable conmigo mismo. Que Dios nos ayude. Nunca usamos de palabra lisonjera ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Es lo más glorioso que podemos hacer. Recuérdese, el reino es suyo. El reino es mío. Y como Dios lo ha hecho parte de nosotros, vamos a colaborar en la medida de las posibilidades que el Señor nos dé para que el reino se haga extensivo a todo el mundo y la palabra de Dios corra y sea glorificada como Dios quiere que sea y como nos bendice a nosotros y como bendice a los demás a través de nosotros. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar hoy con nosotros de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no teme.